Para continuar esta clase y avanzando en los temas que estamos revisando, como siempre vamos a hacer un refuerzo de lo último que revisamos. ¿Hasta dónde llegamos, Ismael? Lo último que usted anotó. Claro, claro, no hay problema. Saquen sus apuntes, tengan a mano los elementos. William. Pues lo que vimos de historia, ¿verdad? De historia, ¿sí? Ah, ya. Vimos los antecedentes de la Revolución Francesa y la Asamblea de los Estados Generales, Asamblea Nacional, ya sabe. Y muchas Claro, cosas. muchas cosas. Sí, Bueno, es pero que la Revolución principalmente, Francesa fue muy loca, que digamos. ya, vamos a puntualizar esas ideas de la Revolución Francesa. Gracias, William. Entonces, entramos principalmente a la Revolución Francesa, a revisar algunos de los elementos que nosotros ya hemos puntualizado en clases anteriores, en temas anteriores. Principalmente lo revisamos en ciudadanía el año pasado, pero es importante recabar porque, como les decía, ¿cuál es el elemento fundamental que yo puntualizo como perspectiva ideológica, filosófica que da paso a la Revolución Francesa? Es la Ilustración. De aquí este proyecto napoleónico que vendrá después como unificación, lo estaremos puntualizando. Pero me interesa recabar los elementos antecedentes de la Revolución Francesa. Vamos entonces a ir puntualizando. Nuevamente, Revolución Francesa. ¿Cuándo decimos qué fecha es la Revolución Francesa? Ya lo vimos. Ahora sí, ayúdeme, Ismael. Revolución Francesa. Evidentemente en Francia. ¿Fecha? Ismael. 1789. No se olviden, finales del siglo XVIII, principios de lo que será posteriormente, ya vendrá toda la consideración del siglo XIX y la influencia que genera Francia de finales de este siglo, en la consideración y la mentalidad posterior de la revolución de nuestros pueblos, 1789, siglo XVIII. Bien. ¿Cuáles son los acontecimientos? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que nosotros revisamos? Acontecimientos. ¿Cuáles fueron estos acontecimientos? Para que se dé la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cuáles fueron estos? Que la nobleza, el clero y la burguesía conformaron una asamblea nacional conocida como el Tercer Estado. Ya, esa asamblea, ¿por quién fue convocada? ¿Quién guió la asamblea? Poniéndolo de otra forma. La toma de la Bastilla era el rey Luis. No, la toma de la Bastilla es aquí. Este es el punto de la revolución, pero esta revolución tiene acontecimientos. Ok, quien llama a la asamblea es el rey. ¿Nombre del joven? Luis. Luisito, ya. Luisito 16, no se olviden de Luis XVI. Luis XVI llama o convoca a la Asamblea General de los Estados. ¿Por qué razón? Había problemas económicos, sobre todo había revueltas y el problema se estaba generalizando. Además, hay datos históricos del problema que se generó. Ya vamos a revisar el video nuevamente porque esto ya lo hemos visto, videos sobre la Revolución Francesa. Pero lo hemos visto en otras materias, así que le vamos a dar el énfasis histórico de que nos compete aquí. Por lo tanto, el rey Luis XVI convoca a la Asamblea General de los Estados, a la Asamblea de estos estados, mejor dicho, estados generales, esta asamblea. ¿Y cuáles eran los estados generales?
¿Alguien se acuerda cuáles eran los estados generales? Algo estaba diciendo David sobre los estados generales, ¿quiénes conformaban? La nobleza, el clero y la burguesía. Ya, estados generales. Son tres. Muy bien, son tres. La Asamblea General, la Asamblea Nacional, la Constitución y la Asamblea Constituyente. No, estas son las tres asambleas. Yo me refiero a quién son los estados generales. Los tres son los 3 puntos, los 3 asambleas que se fueron generando a través del tiempo. Eso no olvidarse. Lo que me refiero es quiénes eran los 3 estados generales, ya lo dijo David. La nobleza y el clero y la burguesía y el pueblo en general. Lo vamos a dejar como el pueblo en general. ¿Por qué yo puse la burguesía? Porque los burgueses fueron los que mayor impulso tenían dentro de esta perspectiva de impulsar un cambio. Pero hablamos del pueblo en general. La nobleza y el clero son los 2 primeros estados. Y de aquí nace, deben alguna vez haber escuchado la lucha del tercer estado. A veces se habla del tercer estado como aquel que genera toda esta consideración de la revolución. El tercer estado está conformado por el pueblo en general, pero sobre todo por esta burguesía que quiere generar cambio. Y de aquí sí lo que dijeron, después de la Asamblea General, donde se muestra el tercer estado, no se olviden quién es el tercer estado, principalmente el tercer estado, el pueblo. La nobleza y el clero querían que la votación se hiciera por estamento, es decir, quienes tienen el poder seguían teniendo este mismo poder. Dentro de esta consideración, por lo tanto, no se llega a un acuerdo y la mayoría, que era el pueblo, se separa de esta decisión. Por decirlo de alguna forma, llama el rey Luis XVI, dice, bueno, vamos a juntarnos, vamos a escuchar las propuestas. El primer y el segundo estado, que son los que gobiernan, el clero y propiamente lo que es la nobleza, dicen, vamos a votar por estamento, por quienes tienen el poder. El pueblo dice, no, nosotros somos mayoría. ¿Cómo van a ustedes a decidir? Y se separan. Entonces era absurdo la consideración propia que se estaba planteando. Este desacuerdo provocó que los representantes del pueblo, el tercer estado, este tercer estado, se autoproclamaran en una nueva asamblea, la Asamblea Nacional. Primera instancia, entonces, podemos decir, primera consideración, se da esta Asamblea Nacional. Tan fuerte es la presión política que ejerce el tercer estado en el rey Luis XVI, que al final cede a la decisión de crear una nueva asamblea. Entonces, tenemos la Asamblea de los Estados Generales. Posteriormente, el tercer estado genera la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional tiene un objetivo, generar una constitución, pero en la Asamblea Nacional solo estaba este tercer estado. Solo el tercer estado. Genera tanta presión esta consideración que posteriormente Luis XVI tiene que volver a llamar a los 3 estados y genera un cambio, una asamblea nueva, que es la Asamblea Constituyente. Podemos decir que esta o que estos son los antecedentes. Asamblea Constituyente. ¿Por qué se llama Asamblea Constituyente? ¿Alguna idea? Ya la palabra lo dice. ¿Por qué es Asamblea Constituyente? ¿Qué abarca las 3 asambleas anteriores? No, porque es constituyente.
La palabra lo dice. Por la Constitución. Porque van a conformar una constitución. No se olviden que la constitución es la ley máxima de todo Estado y conforma los derechos básicos para sus ciudadanos. Por lo tanto, esta Asamblea Constituyente tenía esa iniciativa de generar una constitución que ya había sido planteada por la Asamblea Nacional. Iba a afianzarse esta perspectiva. Inició así el proceso de elaboración de la Constitución Nacional y también la transformación del gobierno, del absolutismo a una monarquía parlamentaria. El Estado, el tercer Estado, no quería eliminar la monarquía, no era que quería eliminar a los reyes en una primera instancia. No se olviden que la toma de la Bastilla y posteriormente las guerras eliminan y decapitan a los reyes. Pero por lo menos en una primera instancia la perspectiva era tener mayor voto, tener participación el tercer Estado, el pueblo. El tercer Estado es en general el pueblo, donde se destaca mayormente a la burguesía, lo que será posteriormente esta nueva clase social llamada burguesía. Pero bueno, dentro de estas consideraciones, ese era el sentido. Esta nueva constitución cambia la perspectiva de que somos un Estado absolutista o un Estado netamente monárquico y pasamos a ser una monarquía parlamentaria, donde va a introducirse a través de la Constitución el Parlamento, Congreso, Asamblea, como quieran llamarlo. Tiene sus variantes, pero en general tiene la misma perspectiva de que el pueblo pueda opinar y que pueda determinar lo que hace el rey. La figura del rey se mantuvo con la condición de que se apegara a la Constitución. Y vamos a ver en el video, para no pasar tanto esta perspectiva, los elementos fundamentales. Y de los elementos, sobre todo estos son los acontecimientos más importantes. De estos acontecimientos vamos a ver las causas y consecuencias de esta Revolución Francesa. Tomarán apuntes. Se demora un poco esta consideración, pero es importante revisarla porque es una síntesis bastante completa de lo que se refiere a la Revolución Francesa. Bien, como pueden observar, a grandes rasgos, de forma rápida, se han evidenciado en el video los elementos fundamentales de lo que tiene que ver con las causas que generó la Revolución Francesa. En cuestiones ideológicas, ¿cuáles son las causas que podemos nosotros identificar? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es la filosofía que antecede la perspectiva de la revolución? Nuevamente, no se olviden, la ilustración. Y esta ilustración que centra o que tiene perspectiva antropocentrista. El individuo es el centro de la perspectiva ilustrada. En la Francia del siglo XVIII, los filósofos ilustrados y estos enciclopedistas que ustedes pudieron ver, Diderot, basaron su pensamiento en la razón, en la necesidad de buscar la igualdad y la libertad. Y de aquí nacen los preceptos también de la Revolución Francesa. Igualdad, libertad, fraternidad. En cuestiones político-sociales, en cuanto a lo político-social, el régimen monárquico absolutista no podía mantener el control sobre una sociedad que experimentaba grandes cambios. Sobre todo, podemos nosotros puntualizar que existen cambios de mentalidad. El clero y la nobleza se aferraban a los privilegios sociales que tenían, a no pagar impuestos, a mantenerse en el poder y a todas estas consideraciones. No se olviden lo de María Antonieta, de esta frase que algo parecido se dijo, que si tienen hambre, entonces coman pasteles, es lo que dijo
María Antonieta y generó la revuelta. La burguesía que ganó gran poder económico también buscaba adquirir poder político. Esto cambio de mentalidad, además en las cuestiones sociales que se pudo observar en el video, que existía un cambio en la perspectiva. Los pobres seguían teniendo pobreza y los ricos vivían en la opulencia. Podemos poner aquí también la consideración generalizada de un descontento social, de un problema en cuanto a la perspectiva de que los ricos sigan teniendo privilegios. Este descontento es sobre todo de las clases populares, que eran la mayoría, como en todos los casos. Y en cuestiones económicas, ¿qué podemos puntualizar en cuestiones económicas? Aquí sí, lo que ustedes pudieron observar rápidamente. ¿Cuáles son las causas? Aquí por si acaso. Causas. ¿Cuáles son las causas económicas? En cuestiones económicas. Alguien, así rápidamente, que nos acaba el tiempo. Costos militares y malas cosechas. Y a las malas cosechas, el problema de las cosechas, podemos ponerlo como crisis agrícola. Generó principalmente este inconveniente, esta crisis agrícola que tuvo una serie de años del problema, pero que tuvo su punto más alto en 1788. La hacienda francesa enfrentaba una fuerte crisis ocasionada por la mala administración también, es decir, que en cuestiones económicas también hay una mala administración. Acuérdense que decía que los ricos, a pesar de estar en recesión, a estar en problemas, no tener la posibilidad de acceder económicamente, seguían gastando lo que anteriormente gastaban. La nobleza seguía teniendo privilegios, seguía haciendo fiestas, seguía teniendo opulencia y los pobres se hacían cada vez más pobres. Esto generó, pues, una de estas causas ideológicas, políticas y económicas hacen que se dé propiamente la Revolución Francesa. Las consecuencias de la Revolución Francesa son las que observaron en el video, en la Asamblea Constituyente. La consecuencia es, primero, que se acaba la monarquía, se acaba el sistema feudal, se decapita muchos de los representantes y sobre todo el cambio de mentalidad. Es decir, que la consecuencia principal es un cambio de políticas económicas, un sistema político donde la burguesía va a generarse como nueva clase social, como aquella que va a generar un cambio y se va a acabar la monarquía. No se olviden, ¿qué consecuencias? Se elimina la monarquía, se da una constitución, se da la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Estas consecuencias están propiamente en el video, en la parte final de lo que sucede posterior a la toma de la Bastilla y sobre todo la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, aun cuando fue una perspectiva del rey Luis XVI para sostener un poco la visión del Estado, no logró este cometido y se fue eliminando la monarquía. Con esto nosotros estamos cerrando lo que es propiamente la Revolución Francesa. Lo hemos hecho de una forma rápida porque ya tenemos bastantes nociones sobre esta perspectiva o este elemento de la historia que deviene de la ideología de la Ilustración, que se afianza con esta perspectiva de haber generado enciclopedias, de haber generado la Ilustración y estos cambios de mentalidad en la gente y el ascenso, podemos decir también en lo político-social, que se da el ascenso de la burguesía como clase social. Aquí podemos nosotros puntualizar también a la burguesía como la nueva clase social.
como elemento fundamental. No se olviden que los burgueses es una clase social que centra a los comerciantes como su punto relevante. ¿Qué van a hacer ya cerrando este tema? Simplemente sintetizar lo que pudieron observar en el video. Si a alguien por A, B, C razones no prestó del todo atención o pasó muy rápido, que puede suceder, ese es el video, ¿sí? Con eso terminamos la clase.